Hoy, en Directo al Grano, arrancamos el programa conociendo una técnica tradicional como es el enarenado tradicional en invernadero. Sabemos en qué consiste la figura tradicional del viñerón. Viajamos a La Palma a través del proyecto Emprende Rural para charlar con Joshua, pescador en Fuencaliente, que nos muestra cómo es su jornada laboral. Terminamos nuestro programa junto al grupo Enar Comunicaciones para asistir a su aula agroalimentaria, conocer la agricultura y la ganadería. Y por supuesto, los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano, Campo y Mar, el programa que siempre hacemos con las botas puestas bien limpias y muy bien atadas. Y el programa con el que os llevamos a domicilio un trocito de campo y un trocito de mar. Bueno, pues casi, sin darnos cuenta, se va pasando el mes de mayo. Afrontamos la última semana con temperaturas que la verdad es que nos recuerdan que el verano se va acercando y con ello la cosecha de algunos cultivos se encamina hacia la recta final, pasando el campo pues de tener un color verde intenso a unos tonos amarillos y dorados. Y esto mismo nos lo recuerda el refranero, que nos dice que ya viene mayo por esas cañadas, espigando los trigos y granando las cebadas. Así que esperemos que la cosecha sea buena y que venga acompañada de buenos precios, que viendo cómo están los costes, pues la verdad es que es algo muy necesario. Y ahora sí, conocido el sumario y el refrán, arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano, Campo y Mar y lo hacemos conociendo, con un reportaje de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, una técnica de trabajo en invernadero que, a pesar de las nuevas tecnologías y la maquinaria e infraestructuras existentes, utiliza mulos como sistema de tracción. Hablamos del enarenado tradicional en invernadero y lo cierto es que, entre tanta inteligencia artificial, se agradece ver que lo tradicional y lo artesano todavía se utiliza y es válido para desarrollar trabajos en el campo. Bueno, buenos días, soy Sergio Manzano, agricultor y mulero de vocación. Y estamos aquí, tanto yo como mi hermano Jesús, para trabajando con IFAPA para hacer una prueba de trabajo con los mulos. Vamos a abrir unas carillas para hacer unas pruebas, ¿no? Donde se van a aportar material vegetal dentro de las carillas y ver qué resultado da. Abrimos las carillas, la gente mete el estiércol, previamente también se puede hacer el trabajo de labranza, que es para que la arena esté blandita, para que aire mejor la tierra, para que el agua filtre, para que las raíces trabajen mejor. Y esto es un trabajo pues muy interesante, del que ya queda muy poco porque casi todo se hace con máquinas. Y es un trabajo muy gratificante porque bueno, es un trabajo en el que el animal y la persona tienen que entenderse. Si hablamos de las ventajas que tenemos con respecto a hacer este trabajo con mulo a con tractor, pues por ejemplo, al pasar el rastro, al hacer el método de labranza de la arena, básicamente un tractor, si la arena está mojada, el tractor la labra, pero son muchos kilos con ruedas y aprisona mucho lo que es la parte de arena y por lo tanto también el suelo de debajo. El mulo pues son 4 patas y no va pasando y no apisona como apisona un tractor cuando la arena está húmeda. Y también se puede destacar porque aquí en Almería hay muchísimos invernaderos ya que son de última tecnología, que son nuevos, pero también tenemos gran parte que son invernaderos que llevan muchísimos años, que son invernaderos que son estrechos, están hechos todavía de palo, con bloques, y por lo tanto son estrechos para que un tractor pueda hacer las maniobras correctamente. Y si lo intenta, pues puede hacer mucho destrozo. En cambio con los mulos, pues te puedes meter prácticamente por casi todo, por muy estrecho que sea, te puedes meter y hacer el trabajo correctamente. Tanto el COPA-COGECA como las organizaciones agrarias españolas muestran su decepción por el plan de fertilizantes de la Comisión Europea al que califican
de no tener medidas inmediatas ni respuesta real a la crisis y de ser insuficiente y poco ambicioso. La Comisión además ha ignorado la petición de los agricultores europeos de eliminar el arancel verde europeo sobre productos importados en función de sus emisiones de CO2, un impuesto que supondrá un coste de 820 millones de euros en 2026 para el sector, con un impacto acumulado que podría superar los 39.000 millones en 7 años. Por todo ello, el campo comunitario pide a la Comisión Europea y al Consejo que actúen sin más demora con medidas concretas, como la suspensión inmediata del arancel verde europeo sobre fertilizantes, la devolución de los ingresos por el régimen de comercio de derechos de emisión a los productores, la mayor flexibilidad en la directiva de nitratos para facilitar el uso del estiércol como fertilizante, así como medidas urgentes de liquidez para las explotaciones más expuestas y la utilización inmediata de la reserva de crisis de la PAC para determinados cultivos. Por otro lado, para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al plan de acción de la Comisión Europea para paliar el coste de los fertilizantes por el conflicto en Oriente Medio, le falta una respuesta a corto plazo sobre el presupuesto para financiar las ayudas a los agricultores afectados, además de ver corto que solo prevea 500 millones para toda Europa. El Gobierno publicará el BOE una orden de módulos que no gusta a nadie. Para las organizaciones agrarias, la reducción de los índices de rendimiento neto del IRPF para los agricultores y ganaderos afectados por las circunstancias excepcionales de 2025 es insuficiente y al publicarse con la campaña de la renta avanzada y en plena tramitación de la solicitud única de la PAC, obligará a miles de profesionales del campo a rectificar sus declaraciones. El sector denuncia que hay producciones, cultivos y zonas gravemente dañadas durante la campaña pasada que han quedado fuera de la orden y zonas que no se han incluido y que también se vieron muy dañadas por las inclemencias meteorológicas. En el caso del cereal se reclama. En materia de cereales, la orden recoge reducciones en algunos territorios, pero son claramente insuficientes a la vista de los costes que arrastra el sector cerealista, que necesita que se le aplique un módulo cero. Se piden también rebajas específicas en las facturas del gasóleo y de los fertilizantes como medidas imprescindibles para sostener la rentabilidad de las explotaciones. Continuamos aquí en Directo al Grano, Campo y Mar y viajamos ahora hasta la denominación de origen Utiel Requena, donde a través de uno de sus vídeos queremos saber más sobre la figura del viñerón, esa persona que gestiona de manera integral su proyecto vitivinícola. Una figura tradicional y profundamente ligada a la historia que ha sido reconocida oficialmente por la denominación de origen Utiel Requena. Para la denominación de origen Utiel Requena y para el Consejo Regulador era fundamental la creación de la figura del viñerón, ¿no? La figura del vitivinicultor integral que hace todo el proyecto, y desde el año 2018 decidimos que había que integrar esa figura y había que darle la relevancia y la importancia que tiene que tener a partir de este momento, ¿no? Tenemos la gran suerte de contar con campeones que han decidido iniciar este proyecto, con campeones que van a apostar por la singularidad, por la diferenciación y además gente que está apostando por un territorio, por un viñedo, por un cultivo integral, pues que desde el viñedo termina en una botella y todo pasa por sus manos. Hasta ahora, cuando veíamos una botella de vino, le damos mucho protagonismo al vino y creo que a partir de ahora también va a ser protagonista el viticultor, el que cuida la tierra, el que la trabaja, el que la ama, el que mima las uvas. El origen del vino está en el viñerón. La figura del viñerón es una figura que tradicionalmente siempre ha existido, es decir, así es como era antes la elaboración y como eran las bodegas antiguamente. Y lo que es interesante es intentar volver a poner esa figura en valor y darle visibilidad. Es un reconocimiento a una labor por una preservación de la historia, de las costumbres y de las variedades que tenemos aquí en la comarca, de conservar todo el saber de varias generaciones y de transmitirlo y verlo reflejado en un vino. Porque yo siempre he tenido la filosofía que elaborar buen vino es un honor.
degustarlo un placer y embotellarlo una responsabilidad. Y todo esto se une en la figura del viñerón. Es un compromiso con el territorio, es una forma de interpretación también de un legado y también es el amor por un oficio. Es un grupo de personas que vuelven al campo, que tienen esa ilusión de darle valor y de buscar un poco nuestra identidad, ¿no? Porque muchas veces lo que no se nombra no existe, o lo que no tiene nombre no existe. Y esto es una figura que ha existido tradicionalmente, porque es la figura más pura y más clásica de lo que es un viticultor de la zona, y se le da visibilidad a algo que es muy propio nuestro, es nuestra propia identidad. Un proyecto personal, un vino más personal, un vino con carácter propio, un vino que es un poco el reflejo del terroir, del terruño, de la manera de vida del propio viñerón, de la persona que ha elaborado esta uva y ha elaborado este vino. Tienen vino lleno de alma y que se acerca mucho al arte en el momento en que un artesano está detrás. Cuando tú pruebas el guiso de la abuela que le ponía tanto cariño, tanto amor, ese ingrediente está o no está, y en el viñerón está. Yo creo que sobre todo es un vino para el consumidor de vinos que quiere sorprenderse, que quiere descubrir, que quiere buscar algo diferente. Al tratarse de una persona principalmente la que lleva a cabo el proceso, tanto de campo hasta producto, digamos que es plasmar una visión personal y una visión de zona. Vinos que están muy mimados, hechos con mucho cariño, pero sobre todo van a encontrar el amor de una familia a su tierra y a su zona, la Deo Utiel Requena. Yo, de cara a mi bodega, lo veo no simplemente como una certificación de un vino, como una etiqueta que le pones al vino. Va mucho más allá, es la certificación de un proyecto de vida, de todo lo que tienes detrás, de tu historia, de la historia de tu familia y de cómo se trabaja día a día en el campo y en la bodega. El vino de viñerón es un vino que mira al pasado con orgullo, ese pasado se lo trae al presente con todo el respeto y mira al futuro con toda la ilusión que hace falta, porque en el complejo mundo del vino, este tipo de vinos son los que realmente tienen futuro. Más que proyectos de vino, se trata de proyectos de vida, de personas que, bueno, en un momento dado de su vida, convencidos del potencial que tiene su viña, del potencial que tiene su terroir, su tierra, pues deciden dedicarse en primera persona a cuidar cada una de las fases para tener un vino propio. De ahí el reconocimiento a esos proyectos de vida, a esos proyectos de personas. Cuando todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir, porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. El trigo blando panificable baja esta semana. Su precio es de 213,55 € la tonelada. La cebada pienso también baja. Se cotiza a 201,68 la tonelada. El maíz grano aumenta de precio. Ahora es de 229,33 € la tonelada. El limón sube. Se cotiza a 89,06 € los 100 kilos. La manzana golden aumenta, pagándose a 72,62 € los 100 kilos. El melocotón de carne amarilla desciende su valor, cotizándose a 113,58 € los 100 kilos. El calabacín sube. Su valor es de 39,50 € los 100 kilos. El tomate liso baja de precio, cotizándose a 64,61 € los 100 kilos. La judía verde aumenta y se sitúa esta semana en 205,19 € los 100 kilos. La patata baja de precio, pagándose a 63,47 € los 100 kilos. Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda.
Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir, porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. Llega ahora el momento, en directo al grano, campo y mar, de hablar de pesca, y lo vamos a hacer a través del testimonio de Joshua, un pescador en el municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma, que nos muestra cómo es su jornada laboral y comparte además consejos clave para quienes quieran dar sus primeros pasos en el sector primario. Un testimonio que conocemos a través de un reportaje de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma. Pues mi nombre es Joshua, soy pescador y soy de Los Quemados, Fuencaliente, y trabajo en mi barco que se llama el Aure. Empecé cuando tenía 19 o 20 años. Empecé en el barco de mi abuelo y con mi padre, y después pues, me compré mi barco y sigo hasta el día de hoy. En realidad no tengo un recuerdo así de mis primeros días, porque desde que tengo uso de razón, desde que tenía 11 o 12 años, iba todos los veranos a pescar con mi padre. Mi bisabuelo era pescador, mi abuelo era pescador, mi padre, ahora yo, y también tengo unos primos hermanos que son los que se quedaron con el barco de mi abuelo, que están empezando ahora. Sí me costó empezar, o sea, para comprar el barco y eso, si no por la ayuda de mis padres no hubiera sido posible, pero además, de una vez ya empecé y tenía el barco y arranqué más o menos bien. Cuando estoy en Santa Cruz, no, pero por ejemplo cuando estamos en verano, que estamos aquí porque estamos más cerca de nuestra casa y no tenemos que madrugar tanto, uno de los problemas que tenemos es que no tenemos, por ejemplo, un refugio pesquero aquí. Tenemos que estar todos los días aquí varando la chalana, haciendo esfuerzo. No tenemos un punto de etiquetado para el pescado. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir ahora a Santa Cruz y si queremos vender aquí tenemos que ir a Santa Cruz, etiquetar y volver para poder vender. Lo más que valoro es que es un trabajo que sigo haciendo, que me enseñó mi familia, y una de las cosas que más valoro es porque trabajo con mi padre, que no es un trabajo monótono, que cada día es diferente y siempre aprendes cosas nuevas. A mí lo que me motiva de seguir en el mar es que realmente es el trabajo que a mí me gusta. Para mí no es un trabajo, es como si fuera un hobby, porque no es como ir a otra cosa que vas por obligación. Yo voy porque me gusta y no quiero cambiar de trabajo. Creo que lo que aporta es economía, ¿no? Porque nosotros pues surtimos a restaurantes, a pescaderías, y claro, entonces damos puestos de trabajo. Y también gracias a nosotros hay la gastronomía que hay, con producto local. El mensaje que le daría a una persona joven sería que si realmente le gusta, que lo intente y pruebe. Pero realmente tiene que gustarle, porque como ven es un trabajo sacrificado y si no gusta, va a ser difícil que dure. A menos de un mes desde la aprobación de la aplicación provisional del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, la Comisión Europea se ha visto obligada a suspender las importaciones de Brasil de determinados productos de origen animal por incumplimientos relacionados con el uso de antibióticos y antimicrobianos prohibidos en la Unión. Se trata de una medida de salud pública de la Unión Europea ajena al Acuerdo Comercial Unión-Mercosur, y una vez cumplidas las medidas exigidas, las exportaciones podrían reanudarse. Esta prohibición no afecta a otros miembros del Mercosur, como son Argentina, Uruguay y Paraguay, ya que estos países sí han presentado las garantías necesarias de cumplimiento de los requisitos europeos sobre antimicrobianos. Tras las reuniones mantenidas la pasada semana entre el presidente chino Xi Jinping y el mandatario estadounidense Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos anuncia que China comprará al menos 17.000 millones de dólares al año, unos 14.600 millones de euros, en productos agrícolas de Estados Unidos en 2026, 2027 y 2028. Asimismo, tras las reuniones, China renovó las autorizaciones vencidas de más de 400 plantas procesadoras de carne de res en el país norteamericano y reanudó las importaciones de ave de corral procedentes de Estados Unidos, que están libres de influencia aviar altamente patógena.
Ya sabéis que en Directo al Grano, Campo y Mar creemos que es especialmente necesario divulgar el trabajo que se desarrolla en el sector agroalimentario para que la labor de agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias sea conocida y valorada por el consumidor. Un consumidor, por cierto, al que se debe formar más y mejor sobre cómo se producen los alimentos que llegan a su mesa, y por ello creemos especialmente interesante el proyecto Conocer la Agricultura y la Ganadería, un proyecto que impulsa desde hace años el Grupo ENAR Comunicación y que acerca el sector agroalimentario a los colegios. Desde luego, una importantísima labor por la cual le damos la enhorabuena a todos los integrantes del Grupo ENAR Comunicación. Os dejamos con la última edición de Conocer la Agricultura y la Ganadería. El aula agroalimentaria Conocer la Agricultura y la Ganadería, impulsada por Grupo ENAR Comunicación en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, ha cerrado una nueva edición en la que durante 5 días cerca de 300 alumnos de educación primaria de la Comunidad de Madrid tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de producción de los alimentos. Gracias a esta experiencia, los escolares han podido descubrir cómo se produce lo que consumen a diario, comprender el papel esencial que desempeñan los profesionales del sector agroalimentario y entrar en contacto directo con la realidad del campo desde una perspectiva científica, técnica y formativa. Al mismo tiempo, la iniciativa ha permitido visibilizar la evolución del sector hacia modelos cada vez más innovadores, tecnológicos y sostenibles, reforzando así el papel de la universidad como puente entre el conocimiento, la educación y la sociedad. Con esta nueva edición, el proyecto Conocer la Agricultura y la Ganadería reafirma su vocación de continuidad como una herramienta educativa y de divulgación fundamental para estrechar la relación entre el sector agroalimentario y la sociedad, poniendo el foco en las generaciones que marcarán el futuro del campo. Conocer el origen de los alimentos y la realidad del sector es clave para formar ciudadanos más informados y conscientes, capaces de valorar el trabajo que hay detrás de la producción alimentaria y de entender los retos a los que se enfrenta el campo en la actualidad. La ternera de entre 180 y 300 kilos desciende su precio. Se paga a 710,83 € los 100 kilos de canal. El cordero de entre 13 y 16 kilos baja. Su valor ahora es de 1.145 € los 100 kilos de canal. El porcino con más del 60% de magro clase S también baja de precio, situándose en 165,84 € los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos desciende su valor, cotizándose a 56,94 € la unidad. El pollo con el 83% de rendimiento sube de precio, situándose en 224,30 € los 100 kilos de canal. Los huevos tipo suelo clase M bajan, cotizándose a 2,02 € la docena. Los huevos tipo campero mezcla clase L y M también bajan de precio, pagándose a 2,27 € la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo desciende su valor, cotizándose a 243,46 € los 100 kilos. Y antes de despedirnos, tenemos en Directo al Grano, Campo y Mar una cita obligada, la cita que nos permite ponerle la guinda al pastel. Ya sabéis, es el momento de la buena noticia de la semana. Ahí la tenéis. Según el informe económico de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas presentado la pasada semana, la industria alimentaria española creció un 1,7% en 2025 hasta alcanzar una producción real por valor de 137.188 millones de euros. El documento señala, entre otras muchas cuestiones, que la industria de la alimentación y bebidas también experimentó un crecimiento del 4,4% en el valor añadido bruto en 2025 hasta alcanzar los 38.349 millones de euros y que se creció en empleo
un 2,7% hasta alcanzar los 487.300 afiliados, un 22,1% del total de la industria manufacturera, con un 39,9% de mujeres. A pesar de ello, existe preocupación porque el conflicto de Oriente Medio está aumentando la presión sobre la industria y está provocando una crisis de costes más que de mercados, lo que puede afectar a los resultados de 2026. Y como siempre, después de esa buena noticia, solo nos queda despedirnos y recordar que al menos 3 veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador o a una industria agroalimentaria. Así que no os olvidéis de valorar todos los días su trabajo. Un abrazo, que no se os haga muy larga la semana y hasta dentro de 7 días aquí, en Directo al Grano, Campo y Mar.